En esta nueva entrega de Entrevistas de la Vida y el Universo, contamos con los activistas de la coordinadora 3GM. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes, depende del horario que nos estén escuchando o viendo. Un programa más de entrevistas, un programa de la vida y el universo que trata de traer temas puntuales, importantísimos para la humanidad, como va a ser este. Esto se va a tratar sobre una posible guerra mundial y nuclear, un tema que nos asusta a muchos, pero que no se sabe mucho del tema. O sea, queremos de esta manera informarles, abrir conciencia y tomar un poquito de conocimientos a través de los distintos personajes que hemos convocado hoy, a través del 3GM no nuclear que están esparcidos en el mundo. Vamos a tratar de abordar este tema. Buenas noches, Silvina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenidos a todos, gracias Fabi. Bueno, y bienvenidos a todos los del otro lado. Y como dijo acá mi compañero, es impactante este programa con una información súper importante de gente muy especializada en el tema. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a presentarlos a ellos, que son los participantes hoy, los protagonistas. Los protagonistas de hoy. Exactamente. Principalmente tenemos a nuestro colaborador desde Guatemala, a José Borg. José, buenas noches. Hola, ¿qué tal, José? Fabián, saludos a todos los hermanos que están presentes y de verdad vamos a hablar de un tema que para muy pocos de verdad es un tema muy delicado y estamos así a punto estamos entre la vida y la muerte y para muchos pues da igual y muchos creen que esta guerra no va a ser posible o que solo es una actuación, pero realmente conforme van pasando los días nos estamos dando cuenta que se está complicando más y a como vamos puede ser que un día de estos nosotros despertamos y estos locos pues ya apretaron el botón. Bueno, y tenemos a Gonzalo Leal de Uruguay. ¿Qué tal? Bienvenido, Gonzalo. Nada, acá estamos una vez más para charlar de estos temas, para tratar de difundir un poco estos más que conocimientos, sacar un poco de la ignorancia sobre los temas sumamente actuales que están sucediendo en el mundo a los ciudadanos en general, sobre todo. Sí. Así que bueno, exactamente. Vamos a intentar, como se dice, ilustrar un poquito más sobre estos temas, que lo venimos llevando ya desde hace un par de años en calidad de coordinación de estos temas. José Proal desde México, gracias. Un placer a todos, un placer Fabián, gracias por la invitación y efectivamente, bueno, estamos todos en contra de la guerra dentro de esta coordinadora 3GM, no a la Tercera Guerra Mundial, que como bien sabemos, si se llegara a llevar a cabo, esta seguramente sería nuclear. Estamos hablando de palabras totalmente mayores, escenarios que hace algunos años ni siquiera podíamos imaginar. Pero bueno, yo creo que estamos precisamente para comentar esto al público que nos escucha y llevar precisamente la idea y la bandera de este grupo, que es precisamente no a la guerra mundial, no a ningún tipo de guerra, sí a la paz, obviamente sí a la prosperidad de las naciones y no a la guerra, en ningún tipo de guerra, mucho menos la nuclear. También recibimos a Jessica Vargas desde Italia. Bienvenida, Jessica. Sí, buenas tardes, gracias por la invitación. Sí, digamos que acá también se está viviendo muy intensamente todas las noticias cada día porque son siempre más preocupantes. Y bueno, lo bueno es que no en gran parte, pero hay una parte del pueblo que sí es consciente y que sí salimos a las calles y que sí nos unimos para tratar de hacer entender también que no solo tenemos que dejar todo en mano de nuestras élites, ¿no? De nuestros gobernantes. Creo que eso
lo estamos desarrollando mucho, sobre todo en estos tiempos. Hay mucha unión con aquellas personas que han tomado conciencia y bueno, estamos tratando de tomar nosotros en mano las riendas de nuestras vidas, ¿no? Porque como acá estamos afirmando, estas no son noticias, digamos, que nos puedan dar confort, al contrario, nos son muy preocupantes y hasta yo diría escalofriante, porque a pesar de que hablamos todos los días, nos confrontamos con los chicos activistas, jóvenes, diversas asociaciones, de todas maneras, cuando se dice bombas atómicas, la piel se nos viene de gallina, porque sabemos las consecuencias que podría originar y bueno, es ahorita nuestra lucha, ¿no? Muy, muy fuerte y muy sentida. Desde Paraguay, Omar Cristaldo. Buenas noches, Omar. Hola a todos. Y por las noticias que tenemos, no podríamos estar muy bien. Pero lo llamativo, en base a todo lo que está ocurriendo, es que la población en general, la gente de la calle, no toma conciencia y no, de hecho, por lo menos acá en mi país, no se habla, en los medios de comunicación no dan a conocer lo que los otros medios o por lo menos las redes sociales están informando como que a diario. Y desde el 2022 viene desarrollándose este tema de la posibilidad de una tercera guerra mundial y que pudiera llegar a ser nuclear. No llega con tanta intensidad esa información. Y si hablamos a la gente es incrédula de la posibilidad de que se apriete el botón rojo. Pero tal vez hace falta más difusión, hace falta más este tipo de encuentros para que la gente, la población pueda enterarse y esté más informada de la realidad de lo que está pasando a nivel mundial. Y realmente cada vez más se vuelve más y más seria la situación. Y Claudio Rojas desde Chile. Bienvenido, Claudio. Hola a todos. Muchas gracias por la invitación, digamos. Es muy importante que cada uno de nosotros, que creo que lo estamos haciendo, cada uno desde su lugar, seamos capaces de que la gente tome conciencia de que la guerra que se desarrolla en Ucrania, mucho más que la guerra entre Rusia y Ucrania, es una guerra por un nuevo orden mundial. Lo acaba de decir Robert Kennedy Jr. y creo que estaba bastante bien informado. Entonces, esta guerra que empezó a escalar primero con los tanques, después con los misiles, después misiles de largo alcance y ahora están hablando abiertamente de bombas nucleares con una soltura de cuerpo que es abismante, desesperante, diría yo. Y curiosamente, que tanto se ha dicho que Donald Trump va a ser el hombre que va a apaciguar esto, a mí me merece ciertas dudas. De verdad que sí, porque no es posible que él, siendo presidente electo, no diga nada después de todos estos ataques que han hecho, que ordenó Biden con los Atacams y con los Storm Shadows de Inglaterra. Me parece muy extraño. Tengo un muy mal presentimiento de esto. Es muy feo lo que está pasando y muy complicado. Eso nomás quería agregar. Y desde México, Charlie Santana. Buenas noches, Charlie. Gran saludo desde la Ciudad de México. Y bueno, estamos aquí en este evento que está realizando, obviamente, en conjunto con Latinoamérica. Obviamente es muy importante porque obviamente en lo que es en México, obviamente hay una preocupación porque obviamente tenemos como vecino a lo que es a los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, yo platicando con la gente, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, mucha gente no está realmente enterada de todo este tema, ¿no? Hay personas de lo cual están enteradas porque tienen familiares en el norte de la República Mexicana, por ejemplo, en Sonora, que obviamente tienen esta preocupación de algún conflicto nuclear. Obviamente ahorita tenemos esta cuestión de Donald Trump que bueno, va a llegar obviamente a la presidencia de Estados Unidos y que obviamente está imponiendo ya desde la idea del pensamiento, ya lo está manifestando la cuestión de aranceles, ¿no? En contra de México por la cuestión de
del tráfico obviamente de lo que es el fentanilo y lo que es también la cuestión del tráfico de armas, también que se está viviendo en México desde hace muchos años, ¿no? Entonces, ahorita la presidenta sí hay una opinión en contra de la guerra, pero bueno, ahorita eso ya lo vamos desarrollando poco a poco. Bien, pero vamos a los primeros titulares que hemos recopilado para ustedes. Como no, Fabián, un saludo para todos nuestros queridos invitados. Comenzamos. Putin advierte que Rusia ya está seleccionando objetivos para atacar en Ucrania. Estos podrían ser instalaciones militares, empresas de la industria de defensa o centros de toma de decisiones en Kiev. La fuente Sputnik.com. Bueno, un tema creo que para charlarlo entre todos, creo que es importante ya tener en cuenta de que ya Putin tiene los objetivos ya previos, ¿no? Eso es muy preocupante. Gonzalo, arrancamos con vos, lo que quieras acotar del tema. Bueno, esta noticia, evidentemente como las últimas que están acaeciendo, son consecuencia de todo un proceso que se ha venido dando, cada vez más acelerado, de la situación geopolítica y las decisiones al respecto de todo esto por parte de las potencias que pretenden dominar el mundo, por decirlo en una frase concreta y rápida. Porque, o sea, hay que analizar poner en la mesa un montón de elementos para tratar de entender por qué se ha llegado a esta situación a nivel mundial. Nosotros que estamos hablando desde puntos insignificantes porque somos ciudadanos, no tenemos poderes políticos ni económicos para influir más allá de nuestra voz y dar nuestra opinión, ¿no?, al respecto. Y digamos que no por ser desesperanzado, pero la única luz en el horizonte sería sumar todas las voluntades que quieren cambiar el mundo, ¿no?, de la situación como está. Entonces, al respecto de escuchar este tipo de noticias, que el presidente de una potencia nuclear que evidentemente tiene mucha influencia a nivel geopolítico, esté mencionando este tipo de cosas es porque se llegó a un punto grave por ciertas causas que provocaron esto, ¿no? Todo lo que estamos hablando y todo lo que estamos determinando, vamos a decir, las conclusiones que sacamos son en base a investigación en noticias publicadas en diversa cantidad y tipos de medios de comunicación. Sabemos que hay que descartar y tratar de discernir todo, valga la redundancia, toda la información emitida erróneamente, a propósito falsa, para mantener a la gente siempre fuera de las realidades que existen. Entonces, tratando de sortear esa información errónea para poder sacar conclusiones concretas de lo que realmente está pasando, escuchando diferentes opiniones al respecto de todo lo que sucede y entendiendo que hay otros trasfondos ocultos, como por ejemplo, que más allá de las decisiones políticas, la causa de todas estas situaciones son problemas económicos, problemas de control de la economía, problemas de mantener una hegemonía sobre el resto del mundo. Entonces, no es difícil de observar, estudiando un poco la línea histórica reciente de eventos políticos mundiales, que una potencia como lo es Estados Unidos está en un declive total, porque sabemos por diferentes fuentes que es un país que, si no es que el más endeudado en este momento en el mundo, y está perdiendo todo su control sobre el comercio mundial. Detrás de todas las causas de guerra, que también, hablando de Estados Unidos, tiene un historial negativo en este sentido, porque sabemos que ha sido causante de un montón de intervenciones en diferentes partes del mundo para mantener controles económicos. Sabemos que se le está moviendo el piso a ese respecto, y los manotazos de ahogados los estamos viendo ahora ya in extremis, como lo que estaba mencionando hace un rato Claudio, sobre
la escalada progresiva cada vez más sorprendente y grave que se está hablando y se está viendo, sobre todo en el conflicto en Ucrania. ¿Por qué el conflicto en Ucrania es el más notorio? Porque, bueno, se está implicando directamente a Estados Unidos detrás de la OTAN, usando la Unión Europea, que a su vez usa en Ucrania contra Rusia. Entonces, nada, hay muchos elementos a tener en cuenta para tratar de comprender todo esto y, evidentemente, todas las flechas apuntan a una guerra nuclear. ¿Por qué? Porque son las armas determinantes de conflictos, o por lo menos con las cuales amenazan prácticamente y aparentemente sin importarles las consecuencias tan graves que van a tener si son lanzadas, ¿no? Tremendo eso. No sé si quieres preguntarle algo ¿no? Yo le preguntaría algo a José Proal, porque José sabe muy bien con respecto a lo que es la contaminación nuclear, qué pasaría en las aguas. Simplemente eso, José, que nos gustaría que les cuente a la audiencia la gravedad del tema. Muchas gracias, Fabián, por la pregunta. Bueno, quisiera comentar primero que esta guerra Rusia-Ucrania que nos ocupa en este momento, en esta discusión, realmente no es una guerra de Rusia con Ucrania, es una guerra de Rusia contra toda la OTAN. Entonces, no solamente es Ucrania, Rusia hubiera terminado este conflicto con Ucrania en 2 días, 3, no más. Ucrania no tiene los medios, no es un país nuclear para empezar, Rusia sí. Ucrania no tiene los medios para soportar una guerra con Rusia más allá de una semana. Entonces, este conflicto lo está alimentando principalmente a la OTAN, y dentro de la OTAN principalmente los señores de la guerra, que como bien decía Gonzalo, pues tiene mucho que ver con Estados Unidos. Quisiera llamar su atención a que en este conflicto están interviniendo por ambas partes países, muchos que se consideran dentro del club nuclear. Son 9 a nivel internacional. Un país nuclear, por ejemplo, es Rusia, y del bando de aquellos países que tienen muy buena relación con Rusia, también hay otros países nucleares como China, por ejemplo, la India, Corea del Norte. Ellos son 4 países del club nuclear. Del otro lado, con Estados Unidos, que es un país nuclear que encabeza la OTAN, se encuentran otros países nucleares, como es precisamente Gran Bretaña, que también es un país nuclear. Otro país nuclear lo es Francia. Y bueno, hay 2 más que de alguna manera en este momento se están reservando su participación, que es la India y Pakistán. Ellos son los 9 países dentro del club nuclear. Hay otros países que también tienen armas nucleares, pero ni lo confirman ni lo niegan, como por ejemplo Israel. Sabemos perfectamente que Israel tiene armas nucleares. No sé muy bien si los han desarrollado ellos, pero son armas que han comprado definitivamente a los Estados Unidos. Y un país más es Arabia Saudita, que tiene 2 bombas nucleares definitivamente no desarrolladas por ellos, pero que sí han sido compradas precisamente, entonces, a Occidente me refiero. Entonces, aparte de los 9 países nucleares, hay otros países como Israel, como Arabia Saudita, y mencionaré también a Irán, que si no tiene la bomba nuclear, eso no lo sabemos todavía, seguramente están a un paso de tenerla. Entonces, estos 9, 10, 11, 12 países dentro del club nuclear, con esa membresía, poco halagadora, por cierto, son los que están teniendo precisamente en vilo en esta situación a toda la humanidad. Con respecto a la pregunta, Fabián, si Putin está amenazando con emplear armas, había comentado nucleares, pero hasta este momento no lo ha confirmado. La última confirmación antier, precisamente, es debido a la escalada. Recordemos que Putin ha ido escalando conforme la OTAN escala. El primero en dar el paso es siempre la OTAN. Y Rusia se está defendiendo y entonces escala, va escalando. Entonces, cuando la OTAN declara, por ejemplo, la semana pasada, hace unos días,
Biden dio permiso de utilizar los ATACMS, que son misiles no nucleares, pero son misiles de largo alcance por parte de Ucrania hacia el territorio ruso, pues Rusia escala. Y así ha sido los últimos 3 años de este conflicto, casi 3 años, en donde vemos precisamente una escalada que ahora peligrosamente ya se empieza a hablar de armas nucleares. No se han todavía confirmado el uso de ellas, Dios quiera que no, pero vamos a ver qué pasaría al usar estas armas. El último avance en tecnología no nuclear es el misil de Oryezhnik. Traducido del ruso significa avellano, literalmente, que es un misil que puede viajar a 10 Mach, que son 10 veces la velocidad del sonido, más o menos 12.500 kilómetros por hora, una barbaridad. Lo tiene Rusia, lo ha probado ya sin cabeza nuclear, lo probó en Dnipropetrovsk, me parece, Dnipro, le llamamos simplemente en Ucrania, y bueno, no, era simplemente por una reacción cinética, o sea, se avienta el misil y con toda esa velocidad que lleva, la velocidad y el impacto cinético sin cabeza explosiva nuclear en este caso, causó un tremendo daño. Ucrania y la OTAN lo quieren esconder, pero saben perfectamente lo que este misil causó. Ahora, la pregunta primera que hiciste, Fabián, es con respecto al uso de Oryezhnik. Bueno, si Rusia utilizara este misil, por ejemplo, en sus siguientes objetivos, el día de hoy ya dijo a dónde lo va a utilizar, que es básicamente en todos los centros precisamente de generación de energía, no solamente militares, ya apagaron prácticamente todas las centrales de energía que alimentan las plantas nucleares de Ucrania. Pero el siguiente golpe del misil Oryezhnik no sabemos si va a llevar una cabeza, probablemente no nuclear. Rusia ha dicho que no va a atacar nuclearmente. Esto es algo que realmente tenemos que entender. Si no estamos en una tercera guerra mundial, es por la frialdad de Putin, es por la paciencia de Putin. Definitivamente él ha ido escalando, sí, claro, y lo ha dicho. Primero atenderemos las necesidades de Rusia, pero hasta el momento él ha dicho, si Ucrania sigue escalando, nosotros escalaremos. El peligro en la OTAN que vimos hace 2 días es que Biden autorizó el uso de armas de largo alcance para Ucrania con respecto a Rusia, y en este momento en el Senado de los Estados Unidos se está discutiendo si van a enviar armas nucleares americanas a Ucrania. Esto sería un paso gravísimo, porque obviamente si entendemos la escalada de Rusia, probablemente el Oryezhnik, que ya lo han experimentado, puede cargarse de manera nuclear, y entonces una cosa es clara, Rusia no va a permitir armas nucleares por parte de Ucrania, por lo siguiente, como ha dicho bien Putin, quien maneja estas armas no son los ucranianos, ellos no tienen la tecnología para enviar misiles ni para fabricarlos, mucho menos para dirigirlos contra Rusia. Esto sería la OTAN, serían americanos, serían ingleses, serían franceses, serían alemanes los que estarían tecnológicamente capacitados para enviar estos misiles contra Rusia, y son armamentos fabricados en Estados Unidos y son nucleares. En este momento se están utilizando los ATACMS, que no son nucleares, y los Storm Shadow, que son ingleses, y hasta aquí ha llegado la escalada. Es por eso que apareció el Oryezhnik sin carga nuclear. Pero bueno, el centro de comando, no solamente a nivel militar, sino a nivel ya gubernamental, lo haría Rusia en el siguiente impacto, es lo que declaró Lavrov y Putin el día de hoy precisamente, y el siguiente golpe sería precisamente contra Kiev, no contra la población. Hay que entender que Rusia no está atacando a la población, nunca la ha atacado, pero sí los misiles tienen obviamente los llamados efectos colaterales. Entonces, el siguiente punto sería puntos ya de distribución energética para toda Ucrania, principalmente en Occidente. También mencionaron que irían sobre los depósitos de gas en Ucrania del Occidente, cercano a Polonia, donde almacenan obviamente cantidades, volumétricamente hablando, ingentes de gas. Y el punto más importante es que atacarían precisamente lo que es la sede de gobierno en Ucrania, en Kiev. Entonces, esto sería un paso más, todavía sin carga nuclear. Pero bueno, vamos ahora al aspecto nuclear. De estos 9 países,
que estoy hablando precisamente del club nuclear. Muchos de ellos tienen una larga historia de haber probado armas nucleares precisamente para la confección de sus armas y para autorizar y para tener en cuenta que esas armas funcionan, principalmente a los Estados Unidos. Estados Unidos utilizó en los años 50 más o menos, bueno, desde el 45, un poco antes, con la película de Oppenheimer nos damos cuenta que Estados Unidos utilizó 3 años más o menos para generar la primera bomba atómica, que finalmente el 9 de agosto explotaron en Hiroshima y luego en Nagasaki. Ellos generaron varias pruebas nucleares que detonaron precisamente en el desierto, en los Estados Unidos. Precisamente con la intervención del Laboratorio de los Álamos, de la Universidad de Los Ángeles, el gobierno de Estados Unidos probó la efectividad de estas armas y fue la primera vez que se hizo una detonación nuclear y se hizo a nivel de subsuelo. Cuando Estados Unidos, que es el único país que ha utilizado armas nucleares en un conflicto bélico contra Japón en este caso, nos dimos cuenta que el hombre, cuando tiene armas nucleares, las va a utilizar. Ya las ha hecho, ya la ha utilizado Estados Unidos. 300.000 muertos en el primer impacto en Hiroshima y Nagasaki, más lo que no se dice, las consecuencias por quemaduras, por radiación, por cáncer, etc. Bien, en los años 50, para probar nuevas armas nucleares, Estados Unidos utilizó el atolón de Bikini en Oceanía. Y las pruebas fueron ya no a nivel subterráneo, sino submarinas, generando un problema tremendamente ya documentado en la ciencia, que es el movimiento de placas tectónicas, que esto ha generado obviamente un gran número de terremotos, de temblores, principalmente en toda la bocina, el Océano Pacífico principalmente, y que por la ubicación de las Islas Marshall, ha generado un gran problema de contaminación y de problemas en las fallas geológicas en las placas continentales, principalmente Chile. Ha habido muchos terremotos en Chile. Después, la parte de Perú, por ejemplo, todo lo que es la costa del Pacífico, por el lado de Sudamérica, incluso México. Esto se debe precisamente al desplazamiento de placas por la enorme energía que libera una bomba de este tipo atómica, y obviamente es incontrolable. Cuando se mueven las placas se generan terremotos, se generan erupciones de volcanes, la energía se acumula en el subsuelo y tiene que liberarse. Entonces no es extrañarnos que en este momento, aparte de todas las fallas y la historia geológica de la Tierra de millones de años, que eso hay que entenderlo, allí la causa antropogénica no tiene nada que ver, pero el hombre está incrementando precisamente estas causas al explotar este tipo de bombas con una liberación tremenda de energía. Contaminación en los mares. Obviamente todo el atolón de Bikini se hizo un gran sarcófago para enterrar todo el aspecto nuclear, pero es un sarcófago de 50 centímetros de grosor que está totalmente cuarteado. Cuando este sarcófago totalmente se rompa y empieza a liberarse esas partículas subatómicas y esas partículas que han sido, por decirlo así, residuos nucleares de las explosiones de prueba en las Islas Marshall, obviamente estaremos enfrentando una contaminación en mares. Otro ejemplo, por ejemplo, que no tiene que ver con la guerra, pero sí con el uso mal utilizado de la energía nuclear, es Fukushima, por ejemplo, Chernobyl. Voy a explicar rápidamente de qué se trata. El hombre ha tratado, en su afán de generar corriente eléctrica barata, no lo puede generar de manera tan fácil, tan rápida como a través de centrales nucleares. Hemos tenido 3 grandes incidentes. No se menciona mucho el primero, que es en Three Mile Island, en Estados Unidos. Fue el primer gran problema de explosión nuclear, en donde una vez que explotó el reactor, por 2 causas pueden explotar esos reactores: por falla en el suministro eléctrico, en primer lugar, y segundo, por falla en el suministro de enfriamiento de agua. Por eso estos reactores nucleares se colocan cerca de grandes cuerpos de agua, ríos, la costa del mar, lagunas. Chernobyl está al lado de un gran cuerpo de agua, en río, el Dnieper. Allí nace precisamente, que es el río de discordia en este momento entre Rusia y Ucrania. Los límites de Rusia quieren llegar al Dnieper precisamente para tener una zona de colchón. Y obviamente Rusia en este momento está viendo que
que no quede Occidente al lado oriental del Dnieper, porque entonces lo tendrían exactamente allí a la frontera. Fukushima se encuentra en la costa del mar de Japón, y la explosión de los reactores en Fukushima generó una tremenda liberación de partículas radiactivas que han generado muchos tumores cancerígenos, no solamente en la población, sino también en toda la fauna, en la flora del lugar. Se han encontrado peces al otro lado de Japón, precisamente en el Pacífico, hacia la costa de Canadá y Estados Unidos, con tumores originales precisamente por estas partículas de tipo radiactivo. Se contaminan ríos. En Japón está contaminada la parte cercana a Fukushima, no solamente en el mar, sino dentro, en tierra. Se contamina aire, se contamina también aire, suelo y la placa submarina. Comentaba que había 3 accidentes, Chernobyl fue el otro. También se encuentra bajo un gran sarcófago. Esto fue durante la era soviética, precisamente en Ucrania. Y con esto entendemos que el hombre no tiene las capacidades totales del conocimiento de manejar la energía nuclear. Y ahí la prueba, si ha habido 3 grandes explosiones que la tecnología, porque son expertos, Fukushima, Chernobyl y 3 Mile Island, son expertos en energía nuclear, no fueron capaces de controlarlo. Para empezar, un reactor nuclear como tal no existe, porque no hay materiales que puedan soportar arriba de 4.000 grados centígrados. Ahora, el Oryezhnik, decía Putin antier, que ese material que ellos han encontrado, los rusos, en 2024, soporta hasta 4.000 y un poco más grados centígrados de temperatura. Bueno, cuando explotó Chernobyl, cuando explotó Fukushima, ningún país del mundo tiene un material que pueda soportar 4.000 grados centígrados. Ahora Rusia lo ha encontrado. Pero ¿por qué explotó Chernobyl? ¿Por qué explotó Fukushima? Porque los reactores precisamente como tal no existen. No hay material que pueda tener esa temperatura. No se puede soportar la energía nuclear precisamente en un reactor físico. Son grandes placas electromagnéticas que soportan la reacción termonuclear. Quiere decir que si me falla la corriente eléctrica, esas placas electromagnéticas simplemente se derriten. No hay forma de controlar esa masa nuclear de un reactor. Entonces, esas son las causas que ha sucedido en el fin pacífico, el átomo para la paz, como dice Francia, y efectivamente hay muchas centrales nucleares que están generadas para a su vez generar corriente eléctrica. Hasta allí podríamos decir que la ciencia tiene que afrontar algunas barreras que no ha podido superar, pero bueno, si en la parte pacífica el hombre no lo puede controlar, entendamos que toda central nuclear está capacitada para generar armas nucleares. Cualquier país de los 9 que he dicho, 11, incluyendo Israel, que tenga centrales nucleares, puede construir armas nucleares. No solamente para generar corriente eléctrica, sino para generar ojivas nucleares, y esto obviamente es lo que hay que entender. Entonces, la guerra que estamos nosotros en este momento viendo entre Ucrania y Rusia, malamente llamada entre Ucrania y Rusia, es una guerra mundial, es una guerra entre Rusia con la Ucrania. Rusia se está enfrentando a los Estados Unidos y es una guerra directa. Obviamente manejado políticamente por ciertos intereses de los señores de la guerra, y los fines, bueno, ya Gonzalo, Claudio nos dijeron, el fondo de todo esto son aspectos políticos, militares, económicos, sociales y de geoestrategias. La causa principal es que la Unión Soviética, en su momento, que conformaba Ucrania y 14 repúblicas más con Rusia, 15 en total, es el país que contiene una vastedad de recursos naturales. Ahora Rusia los contiene en un solo país. Toda Siberia, por ejemplo, controla la mayor parte de gas y petróleo en la parte euroasiática. Obviamente hay otros países, como los países árabes, pero en la parte que surtía de gas, por ejemplo, Alemania, pues Alemania se colgó la soga directamente al cuello porque al cortar ese tipo de comercio con Rusia, entró en todo ese conflicto que ya nos comentaba Gonzalo y Claudio. Tiene un aspecto que no solamente es militar, no solamente es confrontación, es una raíz geopolítica en todo esto. Bien, entonces la contaminación, Fabián, me preguntas, pues más o menos ya la comenté.
En tratamiento de agua sabemos eliminar todos los componentes orgánicos de origen farmacéutico, por ejemplo, todos los componentes inorgánicos como metales pesados, pero el hombre no sabe tratar el agua contaminada con materia radiactiva. No hay un estudio que nosotros, abocados precisamente a ese tipo de tratamiento, podamos decir, pues tal método, tal proceso, elimina todo el proceso y todos los elementos radiactivos del agua. No se conoce uno solo. Podemos eliminar, repito, componentes orgánicos de tipo cancerígeno, por ejemplo, o bien metales pesados, también de tipo cancerígeno. Eso lo podemos remover, lo podemos degradar. Pero elementos por una explosión nuclear en agua, en aire, en tierra, en suelo, en capas submarinas, el hombre no lo sabe definitivamente tratar. Entonces el problema va más allá de cómo generar un tratamiento en ese tipo de desastres. No se trata precisamente de ver las consecuencias y cómo remediarlo, se trata de frenarlo, se trata de no entrar precisamente ni tantito cercano a esa posibilidad. Por eso, nuestro grupo, que yo definitivamente me siento honrado de estar aquí con ustedes, porque somos parte de un movimiento de miles en el mundo, aunque muchos no tienen mucha, como anteriormente lo decía Omar, grandes capas de la sociedad no tienen conciencia todavía de lo que podría significar esto. En nuestros países, los domingos son de fútbol, los domingos son de carne asada, los domingos son de pasarla bonito, obviamente, pero muy pocos realmente están concentrados en que estamos a un punto, como decía José Bor, a un punto precisamente de este reloj, precisamente del fin del mundo, donde las agujas se encuentran a segundos de un proceso de explosión nuclear que sería el fin de la humanidad. Definitivamente no hay ganadores. No ganaría Rusia, no ganaría Estados Unidos, no hay ganadores. Probablemente los únicos que salvarían son los hermanos de allá del cono sur de América, en Sudamérica, Chile, Argentina, los más alejados, pero yo creo que la contaminación nuclear no dejaría a la humanidad con ninguna oportunidad de, como dice Gabriel García Márquez, no habría una segunda oportunidad sobre la Tierra. Gracias. Gracias, José. La verdad, impresionante todos los datos que nos dijo. Te ponen los pies de punta, ¿no? Y yo quería hacer una pregunta, puede ser a Omar Cristaldo. Sí, dale. No sé si nos podés guiar o decir algo, ¿cómo podemos evitar o ayudar a esto, ¿no? A que no sea una guerra nuclear, desde cada uno de su granito de arena? Sí, la única manera que podemos hacer es salir a las calles, invitar a la gente, hacer a que tomen conciencia de la gravedad de la situación, que es real, que ya lo habían utilizado las bombas atómicas y que lo podrían llegar a utilizar nuevamente, y que realmente tomen conciencia. Realmente es un esfuerzo grande de aquellos que desean informar y dar a conocer esto, porque tenemos que visitar radio, televisión, unirnos a las demás grupos sociales, hacerles entender de la gravedad y salir todos los puntos en las calles, ir a las autoridades, porque todos los países tenemos representantes en las Naciones Unidas, y hacer llegar nuestra voz. Yo pienso que si se trabaja, es un trabajo duro realmente que debemos de hacer, pudiéramos sumar gente y esa cantidad de gente pudiera influir en sus representantes de su gobierno, que están representando al país como en las Naciones Unidas, por ejemplo, y a partir de ahí que llegue la voz del pueblo. Yo otra manera no veo para llamar la atención o informar a la gente. Tenemos que hacer un esfuerzo individual, conjunto, de informar a la gente. Bueno, José Bor, ¿querés hacer alguna pregunta a Jessica, a Claudio o a Charlie? No sé, a quien quieras. Sí, una pregunta para Jessica. ¿Cómo ves a la juventud hoy en día? ¿Realmente has notado que le preocupa, entre comillas, su futuro? Porque nos estamos dando cuenta que hoy la juventud se está distrayendo mucho en las redes sociales, pero principalmente
con el famoso TikTok. ¿Qué opinas, Jessica? Bueno, yo hablo desde este ángulo del planeta y tengo que decir que en Europa los jóvenes universitarios, jóvenes estudiantes son muy conscientes y muy preocupados de lo que de lo que está aconteciendo ahorita en el mundo. Gracias a ellos, gracias a esta gran energía, llegan digamos, a reagruparnos, ¿no? Porque se mueven a veces, se mueven entre ellos, porque ellos saben que tienen una fuerza diferente y una mente más abierta que la nuestra, pero logran hacernos ingresar porque han entendido que si nos unimos somos una fuerza. Digamos que nosotros nos consideramos los activistas un poco más grandes, un poco más con ya los o organizaciones o comitados o grupos o colectivos con más ancianidad, y de repente hemos perdido esa fuerza, ¿no? Esas ganas de verdad de querer cambiar el mundo. Bueno, ahorita son nuestras guías, porque cuando ellos van, nos activamos, vemos que siguen moviéndose también por sus medios, en las universidades. Aquí en Italia les digo que ellos se mueven en los días de semana. Yo cada vez que hablo las noticias, los grupos ya están en alguna empresa de armas, los están bloqueando, están manifestando al exterior, entran con micrófonos, todo respetando siempre las leyes. Eso es lo bueno de estos jóvenes, que tratan de estar siempre en los términos de las leyes para no tener problemas. Y bueno, nosotros los fines de semana en Europa estamos activos, no las grandes masas, pero aquellos que han concientizado a lo que estamos yendo, porque realmente, de verdad, este misil que probó Putin un poquito alertó a todos, porque la noticia creo que llegó así como era, que era una arma que podía destruir en pocos minutos 8 o 6 puntos de cualquier parte del territorio del mundo. O sea, la mira que podría tener este misil podría ser una destrucción de 100 veces o 200 más la de Hiroshima. O sea, la noticia sí pasó bien, la gente sí se preocupó. Sí dijo, acá tenemos que hacer algo. Y de verdad los jóvenes son nuestras guías. Yo los llamo así porque cuando los veo en semanas, cuando pasan las noticias, lamentablemente porque tenemos mucha represión militar, porque como decía Omar, ¿no? Nuestra voz es nuestra arma, ¿no? Y ellos la están usando muy bien. Y bueno, de la otra parte, el gobierno trata de reprimirla en ese modo, ¿no? Con violencia. Están sacando ahora leyes acá, sobre todo en Italia, para, digamos que si ellos encuentran que es una situación problemática, de repente hasta puede tener la persona, ¿no?, que está protestando, si ellos logran identificar de que para ellos no es una persona que lo hacía con sus medidas, hasta podría ser penado. O sea, ellos están tratando de limitar. ¿Por qué? Porque se ve que hay una fuerza que está luchando, porque altrimenti no habría esta fuerza de hacer leyes y de reprimir las manifestaciones. Sobre todo tenemos que estar muy, muy atentos y coordinados porque, como sucede, ¿no?, que meten infiltrados en las manifestaciones para que crean este caos, para que la gente ya no quiera bajar más a protestar. Entonces tenemos que estar muy activos también en esta situación y bueno, los jóvenes, ¿para qué no? Nos guían porque ellos entienden estas dinámicas, llegan mucho más pronto que nosotros a entender las dinámicas. Sí. Correcto, Jessica, gracias. Vamos a un próximo titular, así lo vamos a hablar. Finlandia empezará a producir aviones no tripulados para Ucrania y la OTAN. Se espera que la producción en serie comience en el primer semestre del 2025 y ofreció a la OTAN albergar una base de drones en la frontera con Rusia, la fuente ucraniana. Bien, Claudio, ¿qué opinas? Tu palabra, no solo de esto, sino de lo que vos quieras opinar. Finlandia, ok. 1.340 kilómetros de frontera con Rusia. Mira, quisiera decir, porque José nos dio una clase magistral realmente, sí. Pero hay poco que agregar, digamos. Pero lo que me gustaría recalcar respecto de la primera noticia es que, para mi modesta opinión, creo que ese
eso que hizo con los Oresnik es la amenaza previa antes de recurrir a las armas nucleares. Porque incluso se dio el lujo, en forma fría, de decir que les puede avisar antes dónde va a disparar, porque sabe que no lo puede detener. No existe un sistema en el mundo que pueda detener esos misiles. Entonces, eso por un lado. Respecto de Finlandia, realmente Finlandia se puede convertir en muy corto plazo en una segunda Ucrania, sin lugar a dudas, porque van a llevar bases militares para allá, y el mismo que si Ucrania estuviera en la OTAN, así que es tremendamente grave. La situación tiende a empeorar, y esto se les va a caer Ucrania, porque seguramente Rusia va a seguir avanzando incontrastablemente en Ucrania hasta lograr no sé qué cantidad de superficie en Ucrania, pero puede ser hasta el río Dnieper, como dicen, y después quedar en posición para negociar, o bien dejar hasta ahí. No lo sabemos, digamos, pero va a seguir avanzando, eso está claro, porque no están las condiciones, según Rusia, para negociar. ¿A quién le cree Rusia si realmente la engañaron con los acuerdos de Minsk? La engañaron, como dijeron muy bien al principio, a lo que se acordó con Gorbachev, de que la OTAN no se iba a expandir, y después Clinton la empezó a expandir. Entonces, Entonces, la situación para negociar creo que no están dadas las condiciones. Yo puedo equivocar, por cierto, pero creo que en este momento Rusia quiere seguir avanzando, ¿no? Porque es lo único que le da un mejor pie para negociar. Eso nomás quisiera agregar, no creo que haya más que agregar. Perfecto, Claudio. No sé si querías hacer alguna pregunta vos. Por ahora no. Bueno, yo lo que quería preguntarle a Charlie, ya que estamos ahí, porque yo hablando los otros días con él, un poco le preguntaba la situación en México, de los medios, de medio de comunicación, cómo lo trata el tema. Charlie, ¿qué nos puedes contar? Referente a los medios de comunicación, precisamente tocando el tema que hace rato estaba mencionando, ¿no? de la cuestión de esta guerra, ¿no? De aranceles entre México y Donald Trump, que todavía no entra a la presidencia. Es que obviamente hay una cuestión mediática muy fuerte en el cual ahorita se está moviendo bastante, y hay una desviación, para mí hay una desviación nuevamente del tema de conflicto nuclear, ¿no? Ahorita todas las noticias están enfocadas en este conflicto entre Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, de que Donald Trump amenaza a México, que obviamente por la cuestión de lo que es el fentanilo, y obviamente la cuestión de los migrantes que van hacia Estados Unidos, de imponer a México aranceles del 25%, y entonces Claudia Sheinbaum ya obviamente mencionó que también México pues le va a aplicar lo mismo a Estados Unidos, que México no se va a dejar, que obviamente no va a ser una colonia como en los años pasados, ¿no? Entonces ahorita están en este conflicto, y obviamente no hay realmente en México, al menos aquí en la Ciudad de México, que estén enterados totalmente, ¿no? del conflicto, ¿no? nuclear. Sí lo sabe la gente, he platicado con la gente, tengo amigos, les he preguntado, sí lo saben, pero muy poco, ¿no? Realmente no hay una concientización de este tema, y fíjate, me llama mucho la atención y quiero mencionarlo porque se me hace muy importante. Por ejemplo, en México tuvimos un premio Nobel, que era el señor, si no me equivoco, Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz en 1981, obviamente, junto con la sueca Alba Eimer, en el cual era el desarme nuclear. Obviamente era por la cuestión del desarme nuclear en Latinoamérica, ¿no? Entonces hubo un tratado de Tlatelolco en México en el año 1967, obviamente desde el conflicto obviamente de los misiles de Cuba, para que obviamente hubiera un desarme nuclear, ¿no? Pero no le dieron un embuque a un desarme, pero total, en lo que es en Latinoamérica, obviamente en México no. Entonces ahora estamos viviendo las consecuencias en la actualidad de cómo no hubo un tratado verdadero de verdadero desarme. Obviamente estamos viviendo
obviamente Estados Unidos trafica armas, ¿no? Obviamente a través de estas grandes empresas al narco mexicano. Entonces estamos viviendo ese conflicto. Entonces Claudia Sheinbaum está mencionando eso, ¿no? De que, bueno, ustedes quieren meter esa cuestión de los aranceles, también los vamos a aplicar con Estados Unidos, porque ustedes también nos están aventando armas, ¿no? Entonces, ahorita está ese conflicto y está todo lo que es los reflectores hacia ese lado, ¿no? Entonces, pienso yo que hay una cuestión de desvío de información, pero más que nada de una cuestión de enajenación también de la población mexicana, ya hace rato lo mencionaban. Tenemos esta cuestión del Internet, tenemos la cuestión de TikTok, del Facebook, de Instagram, tenemos todas estas aplicaciones, todas estas redes sociales. Toda la gente obviamente está mirando hacia ese lado, ¿no? En preocuparse de cómo se van a ver, cómo, qué es lo que van a comprar, todo esto, y no estamos realmente pensando de que estamos ya a un nanosegundo, obviamente, de una primera explosión nuclear, ¿no? Entonces, porque si no, obviamente la gente saldría a las calles. En México, obviamente, saldrían a las calles, porque hay gente, y lo decía hace rato una conocida, una amiga me decía, es que yo estoy preocupada porque mi mamá está en Sonora. Si hay un ataque nuclear, pues obviamente en Estados Unidos va a pasar que le va a tocar a mi mamá que está en Sonora, que obviamente ella está en frontera, ¿no? Con Estados Unidos, ¿no? Hay familiares que tenemos en Estados Unidos, hay amigos, primos, o sea, hay mucha gente que obviamente inmigrante de México que están en Estados Unidos, ¿no? Entonces obviamente en Estados Unidos, por lo que me comentan, es que hay una cuestión de desvío de información, pero obviamente de locura. Obviamente hay una cuestión de violencia muy fuerte en Estados Unidos. La gente está como zombies, obviamente por la cuestión de lo que es el fentanilo. Y obviamente sabemos que a través de las drogas es una gran estrategia para poder mover a las masas, ¿no? Inclinarlas hacia otro lado y que no reclamen, que no salgan a protestar, ¿no? Pero bueno, esa es mi aportación. Y ahorita a ver qué más vamos construyendo. Gracias, Charlie. Bueno, creo que Claudio Rojas se le cortó la comunicación. Esperemos que esté todo bien. Yo me gustaría, Gonzalo, que agregarías un poco Rusia, qué países ya, porque creo que hay una noticia, después si quieres la vamos a buscar, donde ya prácticamente nombró a dónde puede llegar a tirar esas cabezas nucleares. ¿Puedes comentar algo, Gonzalo? Bueno, más allá de eso puntual que diga en una lista, ya sabemos, como se estuvo explicando, que la confrontación es la OTAN, que con Estados Unidos por detrás, dirigiendo, digamos, la batuta principal, y toda la Unión Europea, ¿no?, que está implicada en el medio. Entonces, más allá incluso de otros focos de tensión, como son China con el tema Taiwán, es decir, China y Estados Unidos nuevamente, o sea, siempre está Estados Unidos presente, digamos, en todos estos temas. El alcance de un ataque va a ser a todos los puntos neurálgicos, que no es muy difícil de llegar a esas conclusiones, no solo puntos militares, sino puntos de decisiones de políticas, ¿no? Ahora, independientemente de los puntos que decidan al fin y al cabo tirar, el punto neurálgico que estamos tratando es que si llegamos a ese momento, por un lado creo que no nos vamos ni a enterar, porque si hay un ataque masivo, va a haber una respuesta y van a ser minutos y los medios de comunicación no van a tener tiempo de andar elaborando noticias y comunicando a la gente. O sea, si llegamos a ese punto crítico, prácticamente no lo vamos a ver venir. Salvo que haya una segunda extrema donde realmente los impacte humanamente y se detengan antes que nada. O sea, después de una. Pero no lo creo. Porque aparentemente entre la locura que hay en esa vorágine, digamos, de miedo, porque básicamente es un miedo constante, el día que haya un ataque confirmado, incluso un error,
porque también se habla muchísimo de que puede el detonante de todo esto sea un error técnico, un error humano. Por ese miedo va a haber una respuesta inmediata e incontrolable, como decía hoy José Proal. O sea, no van a poder controlar después de que se desate una iniciativa final. Entonces no importa dónde van a ir las bombas, de hecho. Y segundo, los primeros lugares, bueno, los podemos determinar. Vas del hemisferio norte, es el que es candidato con todos los boletos a eso. Pero el resto del mundo, paulatinamente, va a estar implicado en toda la deletérea consecuencia que ya sabemos que es un ataque masivo nuclear. Entonces, nada, tratar de elevar las voces para que no lleguemos a eso, es la única, no llegar a eso. Para nosotros, volvemos a repetir, como ya lo hemos dicho muchas veces, es nuestra sencilla voz sumada la única fuerza que tenemos para eso. Ahora, la cantidad de gente, porque hay muchísima gente que está de acuerdo con todo lo que estamos diciendo, pero solo está de acuerdo. O sea, no manifiesta, no colabora hablando con otro o tratando de hacer llegar esta información para sacar a la gente, digamos, de la ilusión con la que está dormida. Hay muchísima gente que es indiferente. Está de acuerdo, pero es indiferente. Entonces, ¿qué nos mueve a nosotros gritar todo esto que estamos diciendo y tratar de llevar adelante toda esta información, este trabajo, este tiempo que invertimos en estas cosas? Que hay algo más arriba, llamémoslo como queramos, que el día que nos preguntes qué hicimos nosotros por tratar de salvar el mundo, como lo quieran decir, cambiarlo, mejorarlo, ¿qué hicimos? ¿Qué vamos a responder nosotros? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? Sí, estábamos de acuerdo en hacerlo, pero no hice nada, o realmente hice lo que estaba a mi alcance. Si a mi alcance ahora está solo a hablar de estos temas, hacer estos programas, hacer conferencias, charlar con uno, editar noticias, publicar todo este conocimiento, bueno, es lo que tenemos a la mano. Si tuviéramos elementos más contundentes para hacerlo, seguramente los usaríamos. Pero estamos en el puesto que estamos. Así que nada, yo lo que invito es simplemente a tomar conciencia y seguir adelante, y cada uno con lo que lo mueve adentro lo aplique y lo manifieste. Más allá no tenemos. Correcto, gracias Gonzalo. ¿Querés hacer alguna pregunta? No, yo me llena de incertidumbre estas consecuencias nefastas de ser de que se desencadene la tercera guerra nuclear, ¿no? Si estamos hablando de poder o de sacar, de invadir a Rusia para sacarle todos sus recursos naturales, después de que se desencadene eso, que ojalá que no, ¿qué es lo que quedaría para estos países hacer esto, ¿no? Eso es lo que a mí nunca me pueda cerrar en la cabeza el porqué. Si atacamos a Rusia, pero sabemos las consecuencias nefastas, entonces, ¿qué es lo que ellos obtendrían de toda esta situación? Sí, yo creo que va por el poder. Jessica, ¿querés contestar? Bueno, lo que yo podría decir que esta gente, hemos tratado de estudiarla y la única conclusión que se llega es gente que es demente y que así como podrían equivocarse, porque será una grave equivocación de atacarse uno contra el otro, agregaría que también, lamentablemente, tenemos unos medios de comunicación, una tecnología en el cual ahora existe el ciberterrorismo, el terrorismo cibernético, y también tenemos esa opción, ¿no? de lamentablemente poder aniquilarnos en un segundo. O sea, hay en la élite esta gente que seguramente no está cuerda, no está atenta o consciente de lo que está sucediendo, porque creen que sí se van a salvar. Se han construido búnkers, se han hecho pronósticos, tienen una gran cantidad de personas, de personas que son capaces de hacer esos cálculos, y ellos creen que sí se van a salvar. O sea, ese es el problema, que se han circundado de personas que le han dado esta seguridad,
que con unos años, de repente 5, de repente 10, se sale del búnker, se reconstruye el planeta. Pero si ellos escucharan la otra parte científica que dicen que no hay más nada después del estallido de estas bombas, de repente cambiaría algo. Entonces estamos en este dilema, ¿no? De que tenemos que tratar de hacer entender de que lamentablemente nuestros representantes no están cuerdos. Ese es el único problema. Grande problema. El grande problema. Ni hablar. Sí, están todos dementes, desgraciadamente. José, ¿querés preguntar algo a alguno? Sí, quiero hacerle una pregunta a José. Estos dirigentes llamados presidentes de cada país que forman la OTAN, ¿acaso son colocados con la intención de estar al servicio de Estados Unidos? ¿Será así? ¿Cuál es su opinión? Excelente pregunta. Indudablemente. Si nosotros vemos, por ejemplo, el Parlamento Europeo a la cabeza con Ursula von der Leyen, Borrell, etcétera, ¿quiénes fueron antes ellos de estar en esos cargos? Anteriormente, Ursula von der Leyen en Alemania ocupó el Ministerio de Defensa. No conoce ni una pistola, no conoce un arma. ¿Cómo puede ella dirigir un ministerio de defensa de Alemania, por ejemplo, y luego ser pues, la presidenta de toda la Comisión de la Unión Europea? O sea, ella no tiene la capacidad ni tiene la preparación para estar en ese cargo. La manera en que ella habla lo dice precisamente porque arriba de ella, su esposo, de hecho, es un gran empresario que se dedica a muchos aspectos que le generan riqueza económica. Y entonces se siente apoyado precisamente por todos los diferentes aspectos y direcciones que toman las decisiones políticas en Europa, en la Comunidad Económica Europea. Definitivamente, en este momento en Europa, la pregunta que me hace José, ¿a quién tenemos? Macron, por ejemplo, que es un completamente adepto a pro-Soros, por ejemplo, ¿sí? El presidente de Polonia, ahora Rutte, por ejemplo, que ya no es presidente de Holanda, pero que está a cargo de la OTAN. Es gente que definitivamente no tiene escrúpulos, ni la preparación, ni están capacitados para esos puestos precisamente, y que hablan simplemente desde mi punto de vista sin conocimiento de causa. Quisiera retomar tu pregunta, Fabián, de hace un momento. Como bien decía Gonzalo, se está hablando de 12.500 kilómetros por hora, que es el viaje del Oreshnik. Quisiera empezar porque el Oreshnik no es el arma más fuerte que tiene Rusia. Rusia tiene otro tipo de armas mucho más letales que el Oreshnik. El Oreshnik es el arma más rápida y más potente convencional, sin carga nuclear. Pero si hablamos, por ejemplo, del Satán, un solo Satán puede destruir a la Gran Bretaña, en el caso de Inglaterra, por ejemplo, con Escocia, con un solo misil. Puede destruir Francia con un solo misil, y son misiles nucleares. Estos misiles, para que vean, sí son el gran arma, el arma más potente que tiene Rusia. Ahora, en el viaje de 12.500 kilómetros por hora, lo estamos hablando desde Astrakhan, que es una ciudad en la orilla del Mar Caspio, en Rusia. Desde ahí se están lanzando. Pero Rusia puede mover sus misiles Oreshnik hacia Bielorrusia o hacia la parte rusa europea, básicamente, Kaliningrado. Y entonces no estamos hablando más que de menos de un minuto para llegar a Berlín, por ejemplo. Desde Kaliningrado a Varsovia no tarda un minuto. Se acortan mucho los tiempos, y si los misiles se desplazan a Kaliningrado, cualquier objetivo legítimo en ese momento estaría llegando ya no en 17 minutos a Londres, sino llegaría en 6, 7 minutos. Entonces no hay distancia, ya no hay tiempos. No hay tiempos. Y como decía Gonzalo, obviamente nadie se va a enterar de que esto pueda suceder. Ese mismo misil ya con cabeza nuclear se puede desplazar a la península de Kamchatka, completamente hacia el lado oriental de Rusia. No tomaría más que un minuto. Ahora, entendamos que Rusia tiene también submarinos nucleares como los tiene Estados Unidos. Si nosotros viéramos esa capacidad de instalar, por ejemplo, esos
ese tipo de armas en submarinos nucleares, no estaríamos hablando de que llegarían a Estados Unidos, a cualquier parte de Estados Unidos en minutos. Llegaría definitivamente, si los submarinos estuvieran en la costa pacífica, atlántica, llegarían en un par de minutos, a cualquier lugar. Hay otras armas que Rusia ha comentado, la generación de grandes tsunamis que hundirían, por ejemplo, a toda la isla británica en cuestión de minutos. O sea, no solamente estamos hablando de la capacidad nuclear, sino la generación de armas de generaciones desconocidas para la gran parte de la humanidad. Entonces, Oryezhnik es el último grito de la moda no nuclear, pero puede ser nuclear. Y hay otras capacidades nucleares que tienen precisamente estas dos naciones. En ese club nuclear, los dos países con mayor número de misiles nucleares y de cabezas nucleares son Rusia, en primer lugar, es el país que más desarrollo tiene nuclear y más número de misiles, y después los Estados Unidos. Entre esos dos países tienen el 95% de todas las armas nucleares del mundo. Solo dos países. Entonces, estamos hablando de cosas que la gente, como bien dice Jessica, pues me meto en mi búnker y pasa nada. Eso no es posible. Voy a comentar un dato perfectamente documentado en la ciencia. La explosión de Chernobyl generó una nube radiactiva que viaja alrededor de la Tierra, su ecuador, o sea, da vueltas a la Tierra varios cientos de veces al día. Es una nube nuclear radiactiva que no se va a poder eliminar de la Tierra en varios millones de años, porque las partículas radiactivas, los isótopos radiactivos, que son los productos de la explosión de una bomba nuclear, no tienen una vida media de años, de semanas, ni 100 años, ni 1000 años, son millones de años, hasta 10 a la 12. O sea, si en mi mente cabe ese número, 10 a la 6 es 1 millón, 10 a la 9 son 1000 millones, 10 a la 12 es 1.000.000 de millones. Bueno, es el número que tardaría en años precisamente la eliminación de esa nube radiactiva. O sea, ya el hombre ya lo tiene encima. ¿Y en dónde está? En la atmósfera, dando vueltas. La gran generación de este tipo de enfermedades cancerígenas, bueno, se debe en gran parte precisamente a este tipo de armas que han sido detonadas desde 1950 por la prueba precisamente de armas nucleares. Un dato, la bomba Tsar, que es la más potente que la humanidad ha detonado, Rusia, se explotó a nivel de aire, en la atmósfera. No fue en capas submarinas como Estados Unidos lo hizo, no fue a nivel de tierra, de suelo, como lo hizo lo vemos perfectamente en la película americana reciente, muy buena, por cierto, para verla, en el desierto de los Estados Unidos, sino que Rusia lo hizo a nivel de atmósfera. Y la contaminación que tenemos a nivel de mar, a nivel de tierra y a nivel de aire, eso simplemente es alarmante. Y no estamos hablando de algo que pueda pasar, es algo que ya existe. Entonces, si se llegara a explotar una bomba de este tipo nuclear, no habría dónde esconderse. Anteriormente dije, no hay vencedores, no hay vencidos, simplemente la humanidad no queda. Quien se esconde en un búnker y piensa que puede vivir allí años porque tiene todos los alimentos y el agua posible, bueno, dentro de 10 años tiene que salir. Yo dudo que las partículas subatómicas de este tipo nuclear, isotópicas, no penetren incluso ese tipo de construcciones. No hay dónde esconderse. Quien piensa que puede esconderse y que no pasa nada, bueno, ¿y qué es la humanidad? Supongamos que vive y sobrevivan 500 ricachones millonarios. ¿Y luego qué? ¿Van ellos a generar otra vez una humanidad? O sea, no hay futuro. Simple y sencillamente no hay futuro. Mal cálculo. Entonces, como bien decía Gonzalo hace un momento y Carlos, Omar, la única forma de pensar, de tener esperanza en que la humanidad pueda continuar precisamente en adelante a partir de este momento es evitar
evitar, ya no remediar, evitar que se llegue a una guerra nuclear nuevamente. De otra manera, no hay escapatoria. Bueno, y por último, la pregunta que me hacía mi tocayo, José Bor, y yo creo, José, que existe una gran enfermedad en las neuronas de los grandes políticos. Atrás de todo esto, pues no es ni Biden, ni Trump, ni von der Leyen, es el Estado profundo, ¿sí? Que básicamente está dirigiendo todo esto por debajo de los presidentes. O sea, los presidentes están mostrando un nivel intelectual y un coeficiente intelectual tan bajo que yo me atrevería a decir, bueno, pues están afectados de las neuronas de alguna manera, no sé que tengan Harvard o cualquier cosa, pero atrás de esto hay un poder invisible que es el que mueve los hilos precisamente y lo que se llama como estado profundo. En la mañana escuchaba una noticia, Biden fue el que decidió precisamente o que puso en la mesa del Senado el utilizar armas nucleares para llevarlas a Ucrania, y decía un comentarista muy acertadamente, ese pobre hombre que no sabe ni dónde está lunático, está perdido, él no está decidiendo esto, lo están decidiendo abajo el estado profundo, los grandes militares, los grandes millonarios, que además están llevando de manera consciente a un enfrentamiento nuclear. Yo no me lo explico de otra manera. O sea, quieren provocar al país más fuerte nuclearmente en el mundo, que es Rusia, y pensar y apostar en su mal cálculo de que Rusia no va a responder. Bueno, una pregunta les hago a todos. ¿Qué pasaría si Ucrania lanza bombas nucleares de las que llama Estados Unidos bombas sucias, de baja radiación, por ejemplo, y después empieza a escalar a enviar bombas nucleares más fuertes a Rusia? ¿Ustedes creen que Rusia se va a quedar con los brazos cruzados? La política rusa es esta, desaparecerá Rusia. Ya lo dijo Putin, nosotros vamos a morir como mártires, pero ustedes morirán como ratas. Entonces, definitivamente Rusia no va a permitir jamás que una potencia extranjera se adueñe de su territorio. Prefieren obviamente confrontarlo, escalando de la misma manera. Eso es lo que va a suceder. Entonces, si la OTAN no para, si Estados Unidos no para, tenemos un futuro, no hay futuro. No tenemos una oscuridad tremenda en la humanidad. No tenemos futuro, desgraciadamente. Vamos a unas noticias para... Dale una tandita. Sí, hace una tandita y vamos después a la palabra. La administración Biden ha instado a Ucrania a aumentar rápidamente el tamaño de su ejército, reduciendo el umbral de edad para el reclutamiento de 25 a 18 años. La fuente es Sputnik.com. Ucrania necesita movilizar a 2 millones de personas para una contraofensiva exitosa. La mayoría de ellas tendría que ser sacrificadas durante el contraataque. La fuente Ucraniano. La OTAN está discutiendo el lanzamiento de ataques de alta precisión preventivos en el territorio ruso al comienzo del conflicto armado entre los países del bloque y la Federación Rusa. La fuente Telegram Odyssey. Bueno, Claudio, no que respondas estos 3 titulares, pero tu palabra y te escuchamos. Claro, no está Claudio, perdón. Omar, discúlpame. Esperamos tu palabra, Omar. Yo quería hacer un comentario referente a cómo pudo realmente dar origen a toda esta situación en la cual hay enfrentamientos en grupos bien definidos. En el año 2000 ya se hablaba fuertemente del calentamiento global y el Pentágono junto con otras instituciones internacionales hicieron un estudio, mandaron a hacer un estudio con más de 1.500 científicos la situación del planeta Tierra. La conclusión en ese año fue que el 60% del ecosistema estaba dañado irreversiblemente y que habría de que cambiar el sistema de industrialización, de extracción de los recursos de la tierra, habría que frenar la industrialización. Y los poderosos que estaban en la reunión decían eso es imposible, es el corazón de nuestra economía, de nuestro poder económico y financiero, no podemos hacer, tenemos que buscar una manera diferente que pensamos que la puede haber. Y los científicos
a regañadientes dijeron: la única manera en que ustedes puedan continuar viviendo 50, 100, 200 años más es eliminando la 3/4 parte de la humanidad. Porque si no se pone un freno a la destrucción del ecosistema, 50 años más y el ecosistema frenaba. Y para que haya subsistencia y el poder siga desarrollando su economía y con el resto de la familia que le sigue pueda subsistir, entonces habría que disminuir 3/4 parte de la humanidad. Año 2000, han pasado 24 años y vemos las ideologías que se han generado a través de este tiempo para disminuir la población mundial. Creo que en el transcurso de este tiempo también hubo una negociación dentro de la cual estaba también incluida Rusia, de la cual, no estando de acuerdo Putin, se levanta, creo que en 1917, 2017, 2018, no recuerdo bien la fecha, y porque la idea era tener una integración de todos los gobiernos, incluido Rusia, China, para el control de un gobierno mundial donde se tenga el control de todos los recursos de la naturaleza y poder seguir desarrollándose. Y Putin creo que no estuvo de acuerdo y rechaza esa posibilidad. Y es desde entonces que Estados Unidos, con todo su grupo, diríamos, que conforma la OTAN, empieza a instigar a Rusia y después se va concretando a través de Ucrania para ver la posibilidad de ir obteniendo recursos o llegar a Rusia, a ver si podían ellos llegar a invadir o a llegar a ocupar parte de Rusia o Rusia toda, pero todos saben y sabemos de que Rusia siempre estuvo fuerte, nunca la han podido conquistar, siempre se mantuvo fuerte, y en ese mismo contexto también en un bloque aparte está China, que se mantiene sólida, y bueno, en base a esa situación tal vez haya sido que se haya generado estos bloques donde a través de la fuerza, a través del poder armamentístico quieren obtener esos recursos. Bueno, Occidente se caracterizó desde siempre la manera en que obtenía recursos naturales por las invasiones que hacía, por las guerras que siguen haciéndolas hasta hoy, y piensan ellos que tienen el poder de seguir haciendo y obteniendo como siempre lo han obtenido, pero ahora se enfrentan a una potencia que se las planta y se vuelve inamovible. Es por eso que empiezan a empezar a buscar esta metodología de ponerse en jaque uno contra otro ante la posibilidad de lanzarse bombas atómicas. Y los del Estados Unidos y la OTAN, o el poder en la sombra, o el gobierno oculto, como le llaman, cree tener el poder y el dominio de todo. Por eso generan los como que le decían los búnker y demás cosas, pensando en que podría haber posibilidad de vida. Pero ese poder insano mental les lleva a esta locura de seguir insistiendo contra Rusia, y siguen alzando el tenor de querer llegar a ellos. Y Rusia se sigue plantando y realmente no hay mucho en el futuro. Aún si no se llega a una tercera guerra mundial, el nivel de deterioro del ecosistema ya pudo en estos 24 años avanzar más del 60%. Y aquello que los científicos habían manifestado, que en los años 50 podría haber frenado el ecosistema si no se ponía freno al deterioro
del mismo, con la industrialización y la extracción masiva de los recursos, eso creo que está bajando y bajó muy rápido hasta al 2030. O sea, para hacer algo tendríamos que dejar de lado y sobrevivir, dejar de lado toda la industrialización, dejar todos los enfrentamientos, destruir todos los armamentos, y todos unidos únicamente podríamos intentar en este corto tiempo que nos queda. Si es cierto que el ecosistema podría frenar en el 2030, para intentar sobrepasar ese tiempo y empezar a regularizar el ecosistema. O sea, la situación del planeta Tierra y de la humanidad en esos dos aspectos está muy, pero muy mal, podríamos decir. Si se desarrolla la Tercera Guerra Mundial y es atómica, desaparece la humanidad. Si no se desarrolla la guerra y seguimos así como estamos, el deterioro del ecosistema continúa igualmente. Entonces, la humanidad corre el riesgo de su autodestrucción en esos dos aspectos. Eso nomás quería comentar, porque es lo que lleva realmente a estos enfrentamientos, el querer tener el dominio absoluto de los recursos de la tierra para seguir manteniéndose con vida estos poderosos que con el dinero creen poder obtenerlo todo. Eso es lo que quería comentar. Gracias, Omar. ¿Querés hacer una pregunta? Charlie, tus palabras, y después ya vamos a ir cerrando porque ya se nos hace 1 hora y media, con respecto más que nada por Jessy, que es madrugada ya casi, que le agradecemos por estar, y bueno, desde el corazón que estás ahí haciendo el aguante. Así que, Charlie, tus palabras. Pues mire, me llamó mucho la atención, ¿no?, lo que estaba comentando, ¿no?, respecto a, por ejemplo, de los recursos naturales. Aquí sabemos en México hay especialistas, especialistas en cuestión geopolítica. Ahorita estoy recordando al doctor Alfredo Galife, por ejemplo, lo estaba escuchando hoy en la mañana, y bueno, comentaban que estamos viviendo más que nada es una guerra económica, de ese conflicto que podría ser obviamente nuclear, es una guerra económica. Y ahorita esto me pone a pensar que, por ejemplo, en Estados Unidos es el mayor consumidor, obviamente, de drogas en el mundo, y obviamente toda la gente ahí está como zombie, y esto lo sé porque tengo amigos que viven en Estados Unidos, y obviamente a un país drogado, obviamente le conviene, obviamente, porque no va a protestar. Entonces estamos viviendo una época, de la droga en el mundo. Entonces un mundo drogado obviamente no va a reclamar, todos están obviamente adopados, ¿no? Y eso lo tenemos obviamente desde los alimentos, lo tenemos desde el exceso de azúcar que tenemos, que acidifica el cuerpo, y eso genera también cáncer. Y obviamente estamos viviendo una guerra económica. Ucrania, de hecho, no sé si ya lo comentaron o lo van a comentar, Ucrania obviamente es un lugar, es un país con tierras raras, obviamente que también tiene la mejor tierra del mundo. Y hay un conflicto también entre lo que es Alemania, bueno, más que nada lo que es de Alemania, los conductos de gas, por ejemplo, ¿no?, de Alemania que van para Rusia y todo eso. Obviamente hay unos conflictos de intermediarios también. Entonces es una guerra económica, ¿no?, totalmente. Sabemos que Ucrania se vendió obviamente a los Estados Unidos. BlackRock, por ejemplo, está muy metido en todo eso, porque hay empresas que están muy metidas en Ucrania, que son de BlackRock. Dato curioso, en México, Claudia Sheinbaum, cuando gana la presidencia, y una de las primeras empresas o grandes firmas que llegó a reunirse con, en ese caso ya la nueva presidenta, fue BlackRock, y sabemos que obviamente lo que es el Partido Demócrata, pues tiene estos tratados con BlackRock. También se dice, ahí también lo comentaba inclusive el doctor Galife también, que él va siguiendo también varios medios de comunicación, pero más que nada de la India, de China, de otros países, ¿no? Y bueno, ya con esto cierro mi intervención, que estamos viendo también una estrategia de terror. Esto lo hemos vivido desde hace muchos años.
Estados Unidos la ocupa, todos los demás países la ocupan a través de lo que es la proliferación de armas nucleares. Estamos viviendo esta era de la droga, como lo vengo repitiendo, y bueno, un conflicto nuclear, obviamente esto puede acabar en un segundo, obviamente, la población, lo que es la vegetación y todo, ¿no? Por lo que estoy escuchando, y es un momento también de mucha reflexión, y no perder, yo creo que no perder el hilo, ¿no? de la cuestión que es una guerra económica, especialmente la que estamos viviendo ahorita. Y lo que mencionaban también era de que escuchaba hoy en este análisis de este doctor en geopolítica, que de hecho es un doctor aquí de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene la materia de geopolítica. Mencionaba que Trump y Putin están haciendo negociaciones debajo del agua. Obviamente esto no lo hacen público, pero según eso están haciendo negociaciones, pero podría ser que también quisieran eliminar también al mismo Donald Trump, porque si entra Donald Trump, obviamente no hay este conflicto nuclear. Entonces estamos hablando de gente demente, de gente que está loca, los que aventaron la primera bomba nuclear. Desde un análisis de psicoanalistas mencionaban que lo que impulsó a apretar ese botón es ese placer erótico por la eliminación masiva de los otros. Entonces estamos hablando de locura. Entonces, bueno, con esto cierro mi intervención y gracias por la invitación. No, gracias a vos, Charlie, un abrazo grande. Hacemos el cierre, saludamos. Gonzalo. Bueno, nada, yo lo que creo que sí, podemos hacer un cierre y me atrevo a decir que tenemos que estar en otras intervenciones para hacer llegar estas conversaciones y que la gente saque sus propias conclusiones. Hay bastante información, simplemente hay que reordenarla y mantenerla actualizada. Así que nada, es simplemente ese detalle, porque vuelvo a repetir, ha sido mucha información y para quien nos haya estado escuchando va a tener que procesar algunas cosas que quizás no sabía o que estaban hiladas entre sí. Nada, seguimos adelante con todo esto. Un abrazo a todos y muchas gracias por la invitación. No, gracias Gonzalo por estar. Sí, lo vamos a hacer seguramente. Estén atentos porque seguramente vamos a llamarlos para hacer otra vez. Y bueno, sí, queremos que la gente, de alguna forma, brindarle un granito de arena, nosotros desde acá, con este tipo de programitas. Jorge Proal. José Proal. Perdón, viste, ya a esta altura. No, no hay problema. No hay problema. Sí, yo de acuerdo con lo que dijo Mar. En realidad, yo creo que más que una crisis económica, el mundo está enfrentando una crisis de conciencia, una crisis espiritual. No hablo de religión, hablo de espiritualidad, desde un sentido más profundo, no religioso. La crisis de conciencia es lo que está afectando en este momento y es difícil cambiar precisamente aquellos que están dirigiendo la guerra en todos los frentes. No es casual que en este momento, cuando se firma un acuerdo de paz temporal entre Hezbollah e Israel, al día siguiente, el mismo día que se firma el acuerdo, empiezan los ataques precisamente de los terroristas en Siria, dirigidos por Estados Unidos, dirigidos por otra vez Israel y dirigidos por Turquía. ¿Qué conexión hay entonces entre la guerra que está sucediendo en Palestina, lo que pasó en Gaza, lo que pasó con Líbano por parte de Israel, Ucrania, Rusia? ¿Son movimientos aislados? Definitivamente no. Atrás de esto está el gran hegemón, precisamente para controlar todo esto que estábamos comentando de las capacidades comerciales y energéticas que hay en el mundo. Si vamos un poco más atrás, a la época del COVID hace unos años y a otras nuevas pandemias que pudieran suscitarse, básicamente no sería una casualidad que esto fuera provocado. ¿Por qué? Por lo que dijo Omar, se requiere, ya un estudio lo dijo, un 75% de la eliminación de toda la raza humana. Estamos hablando de
casi 9.000 millones de seres humanos, pues hay que remover unos 6.000 millones de seres humanos para tener esperanza con los 3.000 que quedan, que van a ser los selectos, precisamente para poder enfrentar en los próximos años una vida digna, entre paréntesis. Yo creo que no va por allí. No se trata obviamente de llegar a este punto de vista, a este tipo de acciones, y nos damos cuenta muy bien qué bando está manejando este tipo de reacción. Tenemos obviamente el bando de la hegemonía contra el bando de los polinúcleos, de los policentros, el bando de un desarrollo general que está tendiendo precisamente por otros países, en el BRICS, por ejemplo, y que están en contraposición totalmente. Por eso Putin se salió de la reunión, porque él no estaba de acuerdo con eso. Él entendió perfectamente que quien se quiere apoderar de la hegemonía de todos los recursos mundiales y controlarlos son los Estados Unidos. Obviamente Rusia no va a estar de acuerdo con ello. Y bueno, ¿cuál es la solución a todo esto? Voy a dar mi punto de vista. Yo decía que no se trata nada más de una crisis económica, una crisis militar, es un problema geopolítico que tiene su base en una crisis de conciencia. La humanidad tiene que empezar a cambiar. ¿Cómo podemos hacerlo? Es obvio que tenemos que tender hacia la generación de un hombre nuevo, un hombre de nueva conciencia, un ser humano nuevo completamente en su mente, en su corazón, en su espíritu, que tienda obviamente, como era la sinfonía de Beethoven, ¿verdad? La paz entre hermanos. Definitivamente estamos muy lejos de ello, cuando atrás tenemos precisamente un grupo muy fuerte, económicamente hablando, a nivel mundial, que es el Estado profundo, que sí o sí quiere la guerra, sí o sí. ¿Por qué? Porque precisamente el objetivo es ese, bajar el número de índice demográfico que hay precisamente en la Tierra, creyendo ellos que con 3.000 millones de habitantes pudiera obviamente vivirse mejor. Definitivamente ese multigenocidio no puede ser. Entonces, nosotros como organización, hay otras organizaciones, hay otras coordinaciones de diferentes trincheras, de diferentes formas de verlo, pero todos incidimos en lo mismo: paz al mundo, primero. Segundo, no a la guerra. Por eso estamos obviamente en esta coordinación, no a la guerra, a ningún tipo de guerra. Cuando pensamos en Gaza, por ejemplo, en el exterminio de más de 50.000 personas, el 80% niños y mujeres, esto es inhumano. Esto, ¿en qué cabeza cabe? Definitivamente el mundo está loco, no el mundo en general, quienes dirigen obviamente los destinos de lo que va a suceder en cuanto a armas, en cuanto a la política y geopolítica en las grandes naciones. Me lo preguntaba José Bor, es lo que yo opino. Básicamente el mundo no tiene conciencia. Tenemos que trabajar como organizaciones, hacer más eventos de divulgación, desde lo que podamos hacer, conferencias, divulgación a todos los niveles. hay divulgación, incluso a nivel de un público masivo, amas de casa, obreros, etcétera, estudiantes de los diferentes niveles, y empezar a crear conciencia. ¿Será tarde ya? Tenemos que intentarlo de cualquier manera. Gracias, José. Jessy, tus palabras finales. Bueno, sí, gracias por este tipo de información que están dando, que nos han brindado. Espero que tus seguidores que han escuchado tanta información hoy puedan seguir con esta cadena, ¿no?, de divulgación. Acá estamos nosotros, se pueden unir a nosotros, y como decía José Proala, o tantas otras coordinaciones, comitados, estudiantes. Lo importante es mantenernos activos, informados, y tratar de hacer todo lo posible para que no podamos arrepentirnos y decir no hice nada. Exactamente. Gracias. No, gracias, Césica, a vos y gracias por el aguante, porque sabemos que es de madrugada ahora. Vamos a poner el contacto de 3GM, así que vamos para que la gente se conecte con ustedes. Palabras finales, Omar. Sí, estuvo muy interesante esta charla que estuvimos teniendo, informaciones que han surgido muy interesantes, y espero que la audiencia vaya tomando conciencia
De hecho, lo que José Proal está diciendo, que la raza humana debería empezar a tomar conciencia. No sé si vale el análisis que quiero hacer así cortito. La toma de conciencia vendría desde el punto de vista espiritual, considerando de que el ser humano, y creo que la ciencia ya lo tiene corroborado, de que está compuesto de un aspecto espiritual y un aspecto material, que son partes de una misma moneda, diríamos, que si la raza humana o la humanidad desarrollara en un solo aspecto de su ciencia, su conocimiento y su tecnología, y la elevara muy alto en su aspecto científico, tecnológico, y dejara muy abajo el aspecto espiritual, es casi seguro que la autodestrucción pueda llegar a esa humanidad. Y yo creo que ese tipo de análisis lo han hecho en algún momento para poder darnos a entender que el aspecto espiritual de la raza humana ha quedado muy por al ras del suelo, a diferencia de lo que es la vivencia de la ciencia y la tecnología que hoy estamos desarrollando y al nivel en el cual estamos llegando. Yo pienso eso es lo que pone entredicho y hace a que empiece a desencadenar una propia autodestrucción, porque la esencia de la vida, que es espiritual, se dejó un poco atrás y solamente el aspecto material se llevó hacia arriba, podríamos decir, que es que lo que se consigue con la ciencia y con la tecnología, que la ciencia y la tecnología son, diríamos, es inconcebible para nosotros y para muchos lo que hoy la ciencia y la tecnología puede hacer, pero no la utilizamos en el aspecto positivo, en el aspecto a favor de la vida, en el aspecto de salvaguardar la integridad de la vida en sus diferentes aspectos. Y bueno, agradezco la invitación en haberme permitido participar y ojalá podamos hacer más frecuente este tipo de encuentros para seguir informando a la población, que es un aspecto muy importante, porque la gente no está informada y dentro de esa no información, cuando le hablas, no cree realmente de que pudiera estar tan así de malo la situación a nivel mundial, y que si hay alguna información que ellos le llegan es para hacerte tener miedo. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, Omar. Gracias a Jessica, bueno, a José, a Gonzalo, a Charlie. Palabra final, José Bor, y nos despedimos ya directamente. Gracias, Fabián, Silvina, y también gracias a todos los hermanos que su gran aporte que nos dieron hoy, y esperamos en Dios que las personas que nos vean pueden despertar y también esto se puede transmitir a las demás personas para que se den cuenta que, como dijo Omar, esta situación es grave y solo la humanidad la puede detener, pero si no hacemos nada nos vamos a lamentar, pero será muy tarde. Gracias. Bueno, y aquí terminó todo. Sí, creo que quedó más que claro con todo lo que se habló, con todo lo que se tocó, los temas principalmente. Tuvimos que de alguna forma abrir conciencia para aquellos que nos siguen, y ojalá que esto se difunda a mucho más, ¿no? Por supuesto, súper interesante, y la verdad que bueno, a mí me abrió la cabeza y supongo que a muchos más de nuestros espectadores va a ser así que bueno, gracias a todos por estar del otro lado. No se olviden de suscribirse, de compartir, de dar me gusta, de tocar la campanita para que bueno, les lleguen las notificaciones, así que muy agradecida de todo corazón a todos. Gracias, Sil, gracias a todos ustedes. Como dijo Sil, compartan, denle me gusta, y nos estamos encontrando en otra entrevista, en otro personaje tal vez, o nuevamente con este tema, porque hemos quedado con el grupo de poderlos convocar nuevamente y hablar sobre esto. Difundan. Gracias.